Albert, ¿te suenan estos tíos? No sé, Rick, ¿qué hace falta? Pues justo, estos son los de la Casa de Empeños y Empeños de la Bestia, que seguro que todos más o menos os sonarán o habréis visto alguno de sus programas. Y vamos a ver que estos tíos realmente son los primos. Ahí te lo pintan como los putísimos amos, sobre todo Rick, que tiene 5.000 millones de amigos que saben de todo y que vienen ahí a hacerle el trabajo gratis. Pero, salvo esto, pues dice, ese negocio no sé por qué va a tirar. Pues vamos a ver que los jefazos, pues realmente han sido dos empresas que son muy, muy interesantes. Tendríamos que dentro de las casas de empeños, la más grande de todas y con diferencia es First Cash Holdings, que tiene un market cap de prácticamente 5 billions. Y después la segunda empresa cotizada, que creo que solamente hay dos cotizadas, o yo al menos no he encontrado más, pues sería EZ Corp, que tendría un market cap de casi 500 millones. Tal y como podemos ver, el desempeño ha sido cuanto menos curioso en una, porque en First Cash Holdings vemos que le ha pegado un palizote al Standard Poor's, mientras que Z-Corp ha tenido sus tiempos de gloria para caer de nuevo en el Averno. Y ahora, pues, estará ya por ver si puede resurgir o no. Vamos a ver Ujú. por qué se ha pegado ese palizón. La verdad que el gráfico de Z-Corp es una pasada después de la crisis de 2008, cómo se dispara la acción. Sí, 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 sí. Y después como cae, tiene forma teta, pero la verdad es que sí, porque los negocios de empeños son negocios contracíclicos. Eso es curiosísimo, pero claro, tú cuando vas a empeñar cosas es porque no tienes un duro y necesitas liquidez, necesitas cash. O cuando vas a la casa de empeños a vender lo que tienes, pues es porque tienes que quitarte cosas propias para tener cash. Y eso cuando el unemployment está en mínimos, pues no sucede. Pero cuando vienen mal dadas, uy, todo el mundo va a la casa de empeños a solicitar su crédito que el banco no le quiere dar. Así que, bueno, resumiendo un poco, este sería el modelo de negocio. Vamos a ver que First Cash tiene una cuota de mercado en Estados Unidos de prácticamente el 10%, mientras que Z-Corp tendría prácticamente el 4,5%, un poco menos, ya que se estima que más o menos hay en total unas 12.000 tiendas en Estados Unidos y es un mercado muy, 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 muy fragmentado. Y además es muy interesante porque cada tienda tiene sus barreras de entrada y sus monopolios locales, por así decirlo. ¿Por qué? Primero de todo, porque un pound store, que sería lo que se llama, la casa de empeños, pues ya se encarga de tener alrededor de toda una zona de todas las personas que van ahí. Y claro, tiene como efecto red. Al final, cuantas más personas acudan ahí, pues más fácilmente vas a poder vender tus artículos que tienes ahí, o más gente va a venir a solicitarte tu crédito, con lo cual vas a poder hacerlo mejor. Y además es un negocio súper regulado, con lo cual vemos que, no he puesto el gráfico, pero vemos como a lo largo de los años no aumenta nada las localizaciones que hay de las pound stores, sino todo lo contrario, que se reducen un poquillo, las que son menos rentables, pues las van cerrando, ya que desde 2008-2010 no ha habido ninguna crisis y todo ha sido jiji, jaja, y deuda gratis y todo el mundo ha estado bien, con lo cual eso ha sido unos vientos de cara para un negocio contracíclico, como sería los pound stores, las casas de empeños. Y dicho eso, aún así lo han hecho bastante, bastante bien, así que es una cobertura bastante interesante para tiempos futuros. Aparte de eso, ambas empresas también tienen bastantes localizaciones en Latinoamérica, y algo curioso es que ahí se nota que la regulación es la misma, porque si bien en Estados Unidos ambas empresas prácticamente solo crecen vía adquisiciones, en Latinoamérica es todo lo contrario. Ahí están ya construyendo sus propias tiendas de las casas de empeños. Ese sería más o menos el landscape en el que nos movemos. Un negocio súper fragmentado entre los dos players más grandes, pues tendrían prácticamente el 15% de la cuota de mercado. Y ambas empresas, su estrategia es growth vía M&A, a través de adquisiciones de esas pequeñas tiendecillas que están en manos de los primos, que serían estos tíos pequeñitos que no tienen teóricamente la misma calidad que tendría el modelo de negocio de First Cash y de Escorp. ¿Cómo funciona un empeño? Pues suelen ser préstamos muy pequeños. En Estados Unidos son de 250 casi dólares del el préstamo medio. Eso es para First Cash, para EZ sería un poco menor.
Y en LATAM, pues vemos que los préstamos son aún menores de prácticamente unos $90. ¿Y cómo funciona? Pues hay dos tipos de transacciones. Eso depende un poco de la compañía. Por ejemplo, en First Cash hay entre el 25 y el 30% que van directamente a la tienda y venden sus artículos retail con tal de recibir cash. Y después el 70-75 hace todo lo contrario. Va ahí y pide un préstamo que otorga como colateral el producto que quiere empeñar. Por ejemplo, yo quiero pedir un préstamo de 100 euros, pues voy ahí y los loans to value son absolutamente salvajes. Pueden ser del 30-40% más o menos. Pues imaginaos, yo quiero pedir un préstamo de $200, pues voy ahí y le doy un reloj, un libro y algo de coleccionistas que en total tenga un valor de, pues no sé, comparado de los 100 que pidió el préstamo, de 150, por ejemplo. 250, perdón. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no te pago, pues cojo esto, lo pongo en mi inventario y ahí tengo un margen de la hostia, precisamente por los bajos loans to values en los que estaba prestándote. Y tienes presente que primero de todo son préstamos a muy corto plazo, a 30, 60 días. Y eso lo que provoca es que sea, entre comillas, relativamente fácil de poder recibir el dinero. Es como si fuera subprime, pero aquí es decir, joder, necesito llegar a fin de mes pues para pagar ese extra en la hipoteca variable, pero ahora que ha caído la financiación, pues los mortgages, pues podré refinanciarlo un poco más barato. Pues para este tiempo que necesites esta parte, pues vas ahí y empeñas lo que sea. O viceversa, te acaban de pedir y oye, que necesitas comer o hacer lo que sea, pues vas ahí y también lo empeñas. Pero suelen ser préstamos a muy corto plazo en las que hay muy poco riesgo de crédito precisamente por el valor del colateral. Pero claro, aquí cuando tienes clientes, pues obviamente cuando las cosas van mal. Y ahora, como podéis ver en este gráfico, tenemos la tasa de desempleo en mínimos históricos. Y eso, además, durante un periodo de tiempo muy, muy sostenible. Vemos como desde el año 2009 pues ha caído de manera consistente el desempleo y eso es lo que ha causado es que haya poca gente que quiera empeñar cosas y pagar intereses altos y poder perder sus objetos personales, que además muchas veces, pues tristemente suelen ser cosas con valor sentimental. Por ejemplo, yo qué sé, el anillo de boda de tu mujer divorciada o un collar que te regaló tu abuela. Pues obviamente son cosas que no quieres vender, pero hoy en tiempos de necesidad es lo que suele pasar. Y tal y como podemos ver en este gráfico, es un negocio muy, muy resistente a las crisis. Y vemos como desde 2007 a 2012 se disparó. Las ventas de First Cash se dispararon tanto en LATAM como en Estados Unidos. En el COVID fue un poco diferente y ahí sufrieron más que nada porque por la parte de retail y por la parte de los préstamos es que no podías ir a la tienda, estaba todo cerrado. Así que es normal que haya sido una crisis un poco diferente, pero la tesitura suele ser que cuando las cosas se ponen feas, las pound stores es cuando ganan más dinero. Y además vemos que la gran mayoría del colateral pues es joyería, sobre todo en Estados Unidos. Y eso es lo que compone normalmente la grandísima parte del inventario. Y eso es importante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces suele ser oro. Cuando hay una crisis, ¿qué es lo que suele pasar, Albert? ¿El oro vale más o menos? Pues como norma Pues general, más. más. Claro. Con lo cual, tu inventario no solamente lo tienes a un descuento, sino es que además puede subir de tiempo. Obviamente dependiendo del inventory turnover que tengas y de lo que tardes en quitártelo. Pero normalmente es un colateral bastante seguro que no cambia mucho el valor. Obviamente ahí tienes una parte, por ejemplo, en Estados Unidos es bastante menor, que sería la parte de los electronics, porque como es un sitio rico, pues a la que tu teléfono, o sea, tienes el iPhone, pero sale el nuevo iPhone, pues te vendes el otro y ya, y te da un poco más igual. Y ahí el valor del producto sí que se deprecia muchísimo. Pero en Latinoamérica no es tanto así y es más útil que un collar. Y ahí la gente pues va a querer dinero para comprarse un teléfono más que para lucir una joya, que lo más probable es que te la roben. Así que tiene bastante sentido que la diferencia de los colaterales y cómo se adapta cada zona geográfica. Vemos que en general es un negocio
que está generando unos retornos bastante atractivos, por encima del 15% del free cash flow a través del equity tangible, porque claro, están cargados de goodwill y de intangibles debido a que ambos crecen vía adquisiciones. Pero realmente vemos que es un negocio que incluso en los malos escenarios, como ha sido por ejemplo 2019 o 2023, pues está generando unos retornos más o menos decentes. Y la verdad que los retornos de First Cash ya se puede explicar porque es la empresa más grande, es que son significativamente mejores que los de Z. Sí, es que hay bastante diferencia. O sea, ambas empresas son prácticamente parecidas a nivel operativo, ¿eh? Son muy parecidas. Al final las tiendas son las que son, funcionan como son y, por ejemplo, First Cash es más propensa a comprar inventario y EZ es más propensa a prestar y después quedarse el inventario si pagan. Pero a nivel general suelen ser muy parecidas ambas empresas. Lo que pasa es que First Cash suele hacer las cosas mejor y donde sobre todo lo hace mejor es en el capital allocation y en tratar bien al accionista, que tal y como veremos los de Z, pues se mean encima y dicen que llueve. Y es que aquí en Z tenemos el problema. Y el problema es un señor de 74 años, 75 ya, no lo sé, que se llama Phil Cohen. Y es quien controla la empresa porque tiene el 100% de las acciones de clase B, que tienen el 100% de derecho a voto. Y en el pasado ha hecho cosas que ya muestra que se la pendula bastante los accionistas. En su larga carrera en la que ha estado pública la empresa desde 1991, pues se ha embolsado no sé cuántos millones, creo que eran 52 millones, y por ejemplo hacía interpartes transactions y lo que hacía, pues se contracta él mismo como advisor y toma, voy a cobrar pues 5 millones, 10 millones, los que sean. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo y mi voto pues es súper especial, así que ha perdido la confianza. Y además vemos que el tío se está pagando entre el 5 y el 10% del free cash flow para una empresa de 5 millones, que este tío esté cobrando 3 kilos, el CEO otros 4 kilos, el CFO casi 2 kilos, el CEO otros 2,3 kilos y el Chief Human Resources 1,3 kilos, pero ¿esto qué es? O sea, sinceramente, y además con la empresa cayendo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y además están, en mi opinión, operando bastante mal, ya que tienen un puñado y medio de cash. First Cash lo que mira es de ser lo más eficiente posible y no tener tanta caja en el balance, pero Z no. O sea, tienen básicamente casi el 50% del market cap es en caja, tal y como lo veremos. Y si nos fijamos en el retorno que ha tenido en las empresas, que ya lo habíamos visto en el primer gráfico, la diferencia entre una y la otra, vemos que a pesar de que sean prácticamente igual a nivel operativo, pues EZ Corp ha subido un 70%, mientras que desde 2005 First Cash ha aumentado casi un 650%, lo cual me parece que es una auténtica barbaridad la diferencia. Y si nos fijamos además en cómo son los bonus y todas esas cosillas, que sí, los de First Cash están ganando mucha pasta también. El CEO, sin ir más lejos, cobró casi 10 kilos este año, pero es que ahí estamos hablando de una empresa de 5 billions y bastante mejor y con los incentivos en que son más decentes, ya que en el de EZ Corp es básicamente EBITDA ajustado, que ya ves tú la confianza que te da. En cambio, en el de First Cash, pues ahí ya sí que se tiene más en cuenta el EPS, cómo aumentan las ventas y cómo se comporta la acción. No es la mejor compensación al accionista que he visto, por no decir que tampoco me gusta, sinceramente, pero es que la otra ya es desastrosa. Y eso, ¿cómo puede ser que una empresa que esté capitalizando a 480 millones más o menos tenga 240 en caja? Dices tú, van a tener problemas de deuda seguro, ¿no? Pues no, es que esto no tiene ningún tipo de sentido. En 2024 les vencen solamente 34,2 millones, que con el EBITDA que generan y la conversión a free cash flow, pues es que lo pueden pagar de sobras. Y aún así, pues se podrían convertir a $10 por acción. En 2025 tendrían otros 100 kilos de deuda que les vencen, que tampoco deberían tener problemas para poder repagar. Y además es que es convertible a 16 por acción.
Y en 2029, es que la emisión de esa deuda fue espectacular. De hecho, vino un activista a quejarse diciendo, pero ¿esto qué es? Y si no necesitáis este dinero, hay bastantes formas de hacerlo mejor. Pero bueno, emitieron hace nada, creo que fue en 2022, emitieron 230 kilos de deuda convertible y eran convertibles a partir de los 11,23 por acción. Y en la última call se ponen a llorar diciendo, estamos cotizando muy baratos, es bastante frustrante, ganamos un huevo de stock options y eso según ellos es estar incentivado. O sea, no, lo que es estar incentivado es que vayas y compras acciones a mercado, eso sí, ahí sí que crees que está yendo bien el negocio, pero si se te pagan 4 kilos y la mitad es en acciones, pues no hay ningún tipo de problemas. Así que, bueno, bastante las típicas excusas. Y bueno, Estoy flipando, ¿eh? sí, es que es tan típico lo de las estructuras corporativas en ciertas empresas, es que es tremendo, es que es tremendo. Y no es la primera vez que lo vemos, ni va a ser la última. Por No, ejemplo, no, ni mucho menos. Es que por ejemplo, esto, sí, claro, esto, si pudiese OPAR, tendrías un turnaround que flipas. Después a la directiva esa deuda fuera y te pones a recomprar acciones y te duplicas la es, acción. es que más, Más, ya triplicas, ¿no? Es que la quintuplicas, o sea, si haces bien las cosas, la quintuplicas sin sudar, pero es que perfectamente, ¿eh? sí, de forma De fácil. hecho, es lo que decía el activista, que decir, tío, es que sois imbéciles o qué os está pasando, pero sí, se ve que son imbéciles. O bueno, más que imbéciles, les da igual el accionista, prefieren estar ahí en su puesto con sus amiguitos que no tener ahí tíos que te estén presionando y tener que trabajar y poner codos. Yo creo que van por ahí los tiros. Y bueno, tenemos a la brillante CEO que dice, my personal view is very highly undervalued. It's worth more, much more. Y después dicen, bueno, estamos más baratos. Y dirás, bueno, síntomas de recompras, ¿no? Teniendo además 240 kilos en caja. Pues no, la hija de puta dice que para solucionarlo, lo que tienen que hacer es seguir creciendo. Y dices, no, tú no estás diciendo que vas a crecer para ganarte la confianza del mercado. Tú lo que estás haciendo es que tienes tu compensación variable en base al crecimiento del EBITDA. Así que, ¿qué vas a hacer? Pues crecer el EBITDA. Claro. Bueno, en fin, lo típico. Es que es vergonzoso, sinceramente. A mí me da mucha pena cuando veo eso, pero bueno. Candidata de short, ¿eh? Esta empresa. No, para eso no, loco. Joder, ni de broma, ni de broma. Bueno, a saber, no, pero está barata, en mi opinión. Lógicamente, ¿eh? Normal. Sí, así es. Y bueno, aquí vemos cómo se ha comportado el negocio operativo. Está generando en 2023 un free cash flow de 60 kilos. Y vemos cómo las acciones se diluyen un cojón, pues entre la deuda convertible que le han estado repagando y las stock options por aquí, stock options por allá, pues bueno, en fin, es que es vergonzoso lo que han estado haciendo, y además que en 2020 tuvieron problemas, pero vemos que en general han pasado de estar con más deuda en 2020 a volver a estar en caja neta. Ahora tienen unos 140 millones en caja neta, que eso serían, 140 dividido entre 480, sería el 30% del market cap, pues estaría en caja neta. Y vemos cómo han ido creciendo las localizaciones en total, cómo la han ido construyendo tanto en Estados Unidos, que vemos que solamente han construido 3 localizaciones este año y que las demás nada, pero donde sí vemos es que están adquiriendo. Eso sí lo veis en el informe anual, es un poco diferente porque aquí estoy poniendo las que han vendido en el neto de las adquiridas, con lo cual no termina de ser los mismos números si veis los informes anuales. Y en general vemos que están creciendo a un buen ritmo. Por parte de Fear Cash, pues más de lo mismo. Aquí vemos que la dilución es bastante menor y que el free cash flow es un poco más estable, en la que ha generado 300 kilos de free cash flow y 140 millones en net income, en contra de los 40 millones que ha generado EZ Corp. Y vemos como estos sí que están, debido a su escala, pues pueden crecer más y están realizando adquisiciones más fuertes, aunque también, de nuevo, no están construyendo debido a estas dificultades regulatorias que comentábamos al principio para crear nuevas tiendas de casas de empeños.
Y vemos que el mercado las ha penalizado bastante. Y el spread entre múltiplos de una y la otra es bastante espectacular, lógicamente. Tenemos la empresa que lo ha estado haciendo muy bien, que es First Cash Holdings, que estaría cotizando unas 20 veces beneficios, que hace nada además estaba cotizando a aproximadamente 15. Lo que pasa es que se ha revalorizado y los earnings van a acompañar seguramente. Así que hemos visto un nuevo subidón de la empresa, y la que estaría más barata sería EZ Corp, que estaría a unas 16 veces beneficios, pero tal y como podemos ver, el histórico y la diferencia entre múltiplos entre una y otra es apabullante, normal, teniendo al hijo de puta este ahí chupando del bote con todos sus amiguitos comiendo caviar. Normalmente solía estar cotizando entre 16 y 10 veces beneficios EZ Corp. Veremos si el accionista, el activista logra hacer algunos cambios importantes. Yo creo que no, más que nada porque se quejó de la deuda convertible y no le han hecho ni caso, pues han pasado, lo han hecho igual y venga. Y en las conference calls nadie pregunta nada, nadie cuestiona nada, así que solamente hay un tío haciendo ruido y no creo que no creo que les importe mucho y que vayan a cambiar las cosas. Pero lo interesante de ambas empresas no es tanto los múltiplos a los que cotizan, sino que en el caso de una crisis, pues ahí la parte de la E de los earnings crecería mucho, pero muchísimo. De hecho, si uno mira los resultados que pasó en 2009, 2008, 2010, vemos como las ventas de First Cash pues, se dispararon, y las de EZ pues más de lo mismo. Normal, porque ahí la gente era cuando tenían más clientela, y en caso que 2024 pues, sea un mal año para las bolsas, que el desempleo empiece a subir, pues veríamos como los earnings en estas empresas pues llegan a subir, y consecuentemente a estos precios el múltiplo PER debería caer a sitios bastante interesantes. Así que a nivel de cobertura me parecen ambas empresas bastante buenas. Para mí EZ, o sea, no la tocaría ni con un palo, teniendo en cuenta el management que tiene. Dicho eso, creo que le va a ir bien, sinceramente, pero ¿para qué jugártela a entrar ahí si es que te la van a jugar tarde o temprano, o van a pasar de ti? Bueno, han mejorado ciertas cosas, ¿eh? Por ejemplo, en el año pasado hicieron el enorme esfuerzo de recomprar el 3,5% del market cap, más o menos, recompraron 17 millones de dólares, que dices, bueno, algo es algo, al menos parece que empiezan a hacer bien las cosas. Lo que sí que lo han hecho espectacularmente bien en cuanto al trato del accionista, bueno, espectacularmente bien, lo han hecho decente, como se tiene que hacer, sería First Cash, en las que, como hemos visto, se ha consolidado bien, han hecho las fusiones y las adquisiciones que deberían de haber hecho, y además pagan un dividendo creciente, y vemos como las recompras pues, son muy interesantes, y cómo han sido consistentes y al alza todos los años. Con lo cual, oye, por esa parte, bastante bien, y me parece sinceramente una muy buena opción para todos aquellos que queráis cubriros de un posible cataclismo en el mercado este año. Y esto ha sido todo. Albert, ¿qué te ha parecido? ¿Te han gustado? Pues no sabía que había este tipo de empresas cotizando, me pareció muy interesante, y el primer player pues se ve que es una empresa de calidad. A grosso modo, que estaría al 6-7% free cash flow yield, ¿no? Con 300 millones, capitalizando Es que depende. 4.000. Sí, Depende porque, claro, o sea, si tú miras en la crisis lo que crecieron estos tíos, es que se forraron. Sí, mira, espera, te lo voy a buscar ahora porque creo que lo tenía por aquí. Si no cerré el documento, que creo que sí. Vale, sí, lo cerré. Pero bueno, en cualquier caso, para todos los curiosos, es entrar en sus informes anuales. O bueno, es que en esta diapositiva mismo ya se puede hacer uno la idea de lo que creció durante la crisis. Es que realmente fueron sus años dorados. sí. Si vuelve a haber una crisis ahora, pues es que el yield pues te podría pasar. Ahora está a 20 veces beneficios, con lo cual no sería un precio extremadamente atractivo, pero es que si te viene una crisis podrían estar creciendo los earnings al 30 o 40%, tal vez dependiendo de cómo sea la cosa, pero perfectamente. ¿Durante qué periodo de tiempo? Pues no lo sé, pero lo suficiente como para que sea interesante comprar. Para Ya, además cubrirse. ha seguido creciendo a pesar de que no hemos tenido ninguna crisis. Claro, Me ha gustado bastante, consolidando el la verdad, sector. esta idea.
Y además A eso ver tiene si... unas barreras de entrada interesantes. Y ahora, si ves la casa de empeños, pues ya no va a ser, oye, mira ese tío qué cosa tan interesante trae, sino decir, que yo pueda comprar eso, ¿eh? Así que, nada, creo que mola bastante.